Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos al Cerro Rico de Potosí, una montaña que, alimentó imperios enteros con su plata, pero que hoy, la verdad, se enfrenta a un posible colapso. Deja un legado complicadísimo de riqueza, sí, pero también de tragedia y mucho riesgo. Un lugar fascinante y terrible a la vez, sin duda. Pues sí, y para esta inmersión nos hemos basado en bastante material. Tenemos crónicas de la época, análisis económicos, también informes geológicos más recientes, claro, y documentos legales. Sí, hay documentación variada y sólida para intentar entenderlo. Vamos, que hay sustancia para entender bien este sitio, ¿no? Que es icónico. Nuestra misión hoy, pues intentar desentrañar esa historia, su impacto global y la situación tan crítica que vive ahora mismo. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? Quizás por el principio de todo, ¿no? Exacto, el momento clave. Nos vamos al 1 de abril de 1545. Esa es, digamos, la fecha oficial del inicio de la explotación. El descubrimiento se le atribuye a un pastor indígena, Diego Hualpa. 1545. ¿Y la escala? ¿Cómo fue aquello? Pues fue inimaginable para la época. Hay cálculos que dicen que Potosí llegó a producir, ojo, hasta el 50% de toda la plata del mundo en su momento de mayor auge. ¿50%? Madre mía, la mitad de la plata mundial saliendo de una montaña. Una barbaridad. Se habla de unas 60.000 toneladas en total, a lo largo de la historia. Si hiciéramos una conversión muy básica a día de hoy, pues serían más de 70.000 millones de dólares. Una locura. Una cifra que marea. Y claro, esa plata no se quedó allí, en Potosí. Ni mucho menos. Esa plata transformó la economía global. La Casa de la Moneda de Potosí, de allí salían los famosos reales de A8. Ajá, la primera moneda global. Eso es. Circulaba por todas partes, hasta en Asia. Fue, podemos decir, el combustible de la primera gran globalización. Con esa plata se financiaban ejércitos en Europa, pero también generaba inflación en sitios tan lejanos como China. Y esto arranca importante bajo Carlos I. A veces se piensa en Felipe II, pero es antes. Sí, empieza con Carlos I. Pero ya desde el principio existía esa contradicción, ¿verdad? Entre las leyes que venían de España, que en teoría protegían a los indígenas. Claro, en teoría. Y lo que pasaba realmente allí, la distancia, la necesidad de dinero de la corona. Totalmente. La realidad en Potosí era brutal. Y la clave de esa brutalidad fue la adaptación de la mita. Cogieron la mita inca, que era un sistema de trabajo por turnos para el Estado, para obras públicas y demás. Sí, algo comunitario, ¿no? Originariamente sí, pero la versión colonial la convirtió en trabajo forzado puro y duro en las minas. Y en unas condiciones, inhumanas. Condiciones que le dieron ese nombre terrible, la boca del infierno, tal cual. Jornadas larguísimas, extenuantes, el peligro constante de los derrumbes dentro de la mina. Y sobre todo, la exposición al mercurio. El mercurio para amalgamar la plata. Talidad son escalofriantes. Algunas fuentes hablan de hasta 8 o 10 millones de indígenas muertos en toda la época colonial relacionados con la mita. Cronistas de la época llegaron a decir que 7 de cada 10 que entraban allí no salían vivos. ¿7 de cada 10? Incluso usaban niños para meterse por los túneles más estrechos. Era terrible. Es que 8 millones. Cuesta hasta imaginar esa cifra hoy en día. Y mencionabas también que había como una base ideológica para permitir todo esto. Claro, el sistema colonial se basaba en un racismo estructural muy marcado. Esa pirámide social con los españoles peninsulares arriba, luego criollos, mestizos y los indígenas abajo del todo. Justificaba la explotación. Exacto, justificaba tratar a millones de personas como mano de obra desechable. Aunque, ojo, también hubo resistencias. La figura de Túpac Amaru II es clave en la lucha contra la mita. Importante recordarlo. Y tampoco podemos olvidar a la población afro-boliviana. Fueron llevados allí como esclavos, pero muchos tuvieron problemas para adaptarse al frío y la altitud extrema de Potosí. Claro, a más de 4.000 metros. Sí, así que a muchos los reubicaron en zonas más cálidas, como los yungas. Pero una pequeña parte sí trabajó en las minas, en condiciones igualmente duras. Y llega la independencia, 1825. ¿Se acabó ese patrón de sacar y sacar recursos? Pues lamentablemente no. Cambiaron las manos que controlaban la riqueza. Primero las élites locales, bolivianas, y después entró mucho capital extranjero, inglés, alemán. Pero la dinámica siguió. La misma lógica de drenaje de recursos, como la llamó Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
Y eso nos conecta directamente con la situación actual, porque hoy los informes geológicos son alarmantes. Dicen que el cerro está estructuralmente vacío. ¿Vacío por dentro? Da miedo pensarlo. Sí, se han identificado más de 140 hundimientos, sobre todo cerca de la cima, por encima de los 4.400 metros. El riesgo de que una parte grande colapse es real, es inminente. Y a pesar de eso, la minería no para. Sigue habiendo actividad. Está la empresa estatal, Comibol, hay empresas privadas y luego está el sector cooperativista, ¿no? Que en Bolivia tiene mucha fuerza, muchísima fuerza. Las cooperativas mineras son un actor social y político de primer orden. Y claro, además del riesgo físico del colapso, está el otro legado, el ambiental, la contaminación. Exacto. Décadas, siglos de minería han dejado una herencia tóxica tremenda. Mercurio, plomo, otros metales pesados, son los llamados pasivos ambientales. Siguen ahí, contaminando ríos, suelos, afectando la salud de la gente mucho después de que la mina cierre. Y esto nos lleva a una encrucijada terrible, porque el Cerro Rico no está en medio de la nada, está literalmente pegado a la ciudad de Potosí. Precisamente, un colapso grande no solo afectaría a los mineros que trabajan dentro, que son unos 15.000. 15.000 personas. Sino también a miles y miles de habitantes que viven en las faldas del cerro o muy cerca. Hay una ley, la 535, que establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y que el Estado es el administrador. Vale. ¿Existe un marco legal? Sí, pero las fuentes coinciden. Hay una enorme debilidad institucional para hacer cumplir las normas, sobre todo las de preservación del cerro y la seguridad, frente a los intereses mineros, especialmente de las cooperativas. ¿Y se está intentando hacer algo para evitar el colapso? ¿Alguna medida? Sí, se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, se suspendieron los trabajos por encima de los 4.400 metros, que es la zona de más riesgo, y hay un proyecto en marcha de relleno seco. ¿Relleno seco? ¿Qué es eso? Básicamente, usar los propios residuos de la minería, pero procesados, para rellenar los huecos que hay dentro del cerro e intentar darle algo de estabilidad. Aunque muchos lo ven como una solución temporal, un parche. Un parche. Entonces, el dilema es tremendo. Por un lado, hay que preservar el cerro, que además es patrimonio de la humanidad en riesgo según la UNESCO. Exacto. Pero por otro, si paras la minería de golpe, dejas sin trabajo y sin sustento a miles de familias mineras. Podría haber una eclosión social, como dicen algunos informes. Es un conflicto durísimo entre preservación patrimonial y supervivencia económica. Y la cuestión de una reparación histórica por la explotación colonial, aunque moralmente se pueda discutir, hoy por hoy no está sobre la mesa en términos legales entre Bolivia y España. La batalla legal es interna. Es una lucha dentro de Bolivia. Sí, es el Estado intentando regular, preservar contra los actores mineros, sobre todo las cooperativas, que defienden su modo de vida, su fuente de ingresos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? El Cerro Rico parece como un microcosmos de muchas historias, ¿no? Una riqueza mundial que nació de un sufrimiento local tremendo. Inmenso. Y un presente donde ese pasado sigue vivo, en forma de peligro físico, de riesgo de colapso y de un dilema social que parece casi imposible de resolver. Exacto. Y quizá la reflexión final, la pregunta que queda flotando sobre Potosí, casi 500 años después de haber sido el corazón de esa primera globalización basada en sacar y sacar recursos. Si un lugar tan marcado a fuego por esa economía de venas abiertas, como decía Galeano, puede algún día romper ese ciclo. ¿Puede Potosí construir un futuro distinto, sostenible, o su destino está ya irreversiblemente atado a esa montaña que le dio la fama, la riqueza y al mismo tiempo tanta tragedia?